Bienvenido a este video. Estaremos viendo y hablando un poco de los monitores curvos. Es que resulta que en esta última temporada ha empezado a surgir muchísimo más el uso de monitores curvos, pero tienen su razón de ser, lo cual es sumamente importante conocerlo, ya que a diferencia de los televisores, en los monitores curvos suelen ser mucho más frecuentes, aún más en su fabricación y en su uso. ¿Para qué nos sirven los monitores curvos y por qué no utilizar, por ejemplo, un monitor plano? Resulta que para la comodidad especialmente es bastante importante que utilicemos los monitores curvos y tienen sus parámetros, no son hechos arbitrariamente, o sea que según la distancia que vayamos nosotros a utilizar el monitor, pues les recomiendan al usuario cuál sería la distancia óptima. Entonces en este caso, como estamos cerca del monitor, siempre necesitamos que todo lo que podamos, todo lo posible del monitor sea percibido por el ojo humano de manera mucho más cerca. Pues ¿qué pasaría si el monitor sería recto? Entonces, si nosotros tuviésemos acá un punto de vista, en este caso el monitor de aquí, de la parte derecha, es recto y nosotros nos encontramos aquí, existe una pequeña distorsión en la parte izquierda y en la parte derecha. No solamente esa distorsión, incluso se ven los objetos mucho más pequeños, especialmente en las computadoras. Por ejemplo, la parte de los menús, iconos, logos, cosas que utilizamos frecuentemente en el escritorio e incluso en los programas y softwares. Aquí se va a ver bastante bien, pero a medida que sea un poco más grande el monitor, pues más alejado se va a ver acá los objetos mucho más pequeños. Entonces, para optimizar lo máximo posible han creado los monitores curvos. Esto nos facilita tener una mejor visión a todos los lados. Aquí, por ejemplo, tendríamos menos distorsión y para la vista es sumamente más confortable y mayor inmersión en el monitor. Una característica importante de los monitores es que siempre lo tenemos muy cerca, más aún si es un monitor gamer, uno para jugar necesitamos la mayor cantidad posible de visión, no solamente por el hecho de que nuestro cuello nos duele cuando giramos muchísimo a la izquierda o derecha, cuando es demasiado el monitor demasiado ancho o demasiado alto. Entonces eso se ha visto ya frecuentemente. Entonces, ¿cuál ha sido la solución? Pues simplemente fabricar los curvos para que se acerquen mucho más al ojo humano de los costados donde había distorsión y cuando los objetos se veían más pequeños. Así vamos a evitar eso. Pero como acabamos de indicar, no es una medida arbitraria que hayan creado, sino es según la distancia que nosotros vamos a tener. Si observamos acá esta pantalla de monitor, acá tienen su parámetro, me dice que es 1800R. Esto 3000R, 4000R. ¿Qué significa estos parámetros? Por ejemplo, a la distancia máxima ideal que nosotros podríamos tener desde esta curvatura sería de 1800. Significaría a 1 metro y algo así de 80 centímetros. Entonces, por ejemplo, si veo de 3000 sería 3 metros, 4000, 4 metros. A medida que es más la distancia de alejamiento, pues como observamos la curvatura es cada vez menos, acá menos curvado. Mientras más cerca esté del ojo humano, entonces necesitamos mayor cobertura para que así la visión periférica también esté compensada. Entonces, mientras más alejado esté, pues menos curvatura debería ser. De esa manera nosotros tendríamos que entender. Es por eso que ya en el 2013, por ejemplo, empezaron a crearse esto de los monitores, especialmente de los televisores curvos, al igual que los monitores, pero los televisores como Samsung, LG, Sony, todos esos estaban innovando en esto de la curvatura, pero no tomaron en cuenta que la mayoría de las personas que ven televisión siempre lo hacen a distancias relativamente largas. Entonces no vemos televisión a medio metro ni a 30 centímetros. Entonces por eso construyeron temporalmente esos televisores, porque
estaban experimentando para ver la recepción de la gente, pero la gente no lo compró, hubo muy poca recepción, así que lo discontinuaron y ya no fabricaron más televisores curvos. Eso lo dejaron a los monitores por su versatilidad. Entonces no tenía mucho sentido un televisor curvo, porque si yo tendría un acompañante, yo vería muy bien, pero mi acompañante no lo vería. Entonces, si alguien estoy viendo televisión, alguna serie, alguna película, pues es como solamente me estaría enfocando en mí, y a mi acompañante no le dejaría ver la televisión o lo vería distorsionado porque es curvo. En el monitor es muy diferente, nunca compartimos monitor con un acompañante. El monitor generalmente es para una única persona, así que necesitamos la máxima cantidad de visión. Si nosotros queremos compartir un monitor con otra persona, simplemente se conecta a la tarjeta de video otro monitor y todo lo que se está viendo en un monitor también en el otro se percibe, así que no habría problemas de compartir. Pero el monitor está enfocado en una única persona, el televisor no, por eso lo discontinuaron. El televisor curvo, ya no fabrican más televisores curvos. Entonces, en este sentido, nosotros cuando vamos a utilizar o vamos a comprar recién un monitor curvo, tenemos que saber el espacio que disponemos o el espacio en el cual queremos nosotros tener que poner nuestro monitor. Por ejemplo, en las especificaciones de cada uno de los monitores, estos últimos monitores que son de 49 pulgadas, muy anchos e incluso son de altísima resolución, todos esos tienen siempre sus especificaciones de la curvatura. Entonces, si yo vengo, busco cuál es la curvatura y me dice que es de 1000 R, significa la distancia máxima óptima sería de 1 metro. A 1 metro vería perfectamente tanto los píxeles, o sea, la información, la imagen, texto, iconos del centro, al igual que de la izquierda y que de la derecha. Entonces, yo vería lo mismo, el mismo objeto en las mismas dimensiones, la misma distancia desde mi cabeza, del centro hasta este lado. Por eso sería acá 1000 R este monitor. Entonces, cuando voy a ver la curvatura, voy a decir si realmente lo voy a ver de esta distancia, o mi mesa es bastante pequeña y no voy a poder en mi escritorio, o es muy ancha y tengo mucho espacio, entonces menos curvatura, como un acá, como un a 1800. Entonces, si observamos acá, sería plano hasta acá, pero como este es de 49 pulgadas, entonces en las orillas prácticamente no se vería muy bien los iconos. Eso lo he probado con varios monitores, por ejemplo conectando 3 monitores de 34 pulgadas. Cuando los conectaba totalmente aquí planos, o sea rectos, se veía muy distorsionado los extremos de la izquierda y derecha, y se veía bien del centro. Entonces, cuando los curvaba al propósito, o sea conectando los 3 televisores, en este caso 3 monitores, girándolos, algo así como esto. Entonces, cuando estos monitores, el de la izquierda y de la derecha, solía ponerlo más cerca de mi vista, entonces todos los elementos se percibían mucho mejor. Hasta para juegos se puede organizar con si más aún es más fácil si tenemos una tarjeta Nvidia. Entonces con eso es mucho mejor, porque los 3 monitores se comportan como uno solo en su configuración. Entonces, a esa necesidad de la curvatura lo detectan los monitores nuevos que están viniendo con esa curvatura ideal. Por lo tanto, siempre tendría que fijarme estos parámetros, como aquí ha indicado que sería 1000 R, significa máximo 1 metro de distancia. Entonces, acá, por ejemplo, este sería casi plano, 4 metros. Por eso a medida que nos alejamos necesitamos menos curvatura. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios como tal? Tendríamos, por ejemplo, mayor inmersión. O sea, los monitores curvos abarcan mayor visión periférica que los monitores planos. El resultado es una experiencia mucho más inmersiva, que nos permite interactuar con nuestros trabajos de una manera completamente nueva, ya sea para jugar, entretenerse, para editar, trabajar y muchísimo más. Esto, cuando el monitor es bastante pequeño, no vemos mucha necesidad. ¿Por qué?
porque no está alejado de estas curvas, estas orillas de la izquierda y la derecha, no está alejado de nuestra visión. O sea, si es de 24 pulgadas nuestro televisor, en este caso nuestro monitor, no tiene mucho sentido que sea curvo porque no se están alejando estas orillas de nuestra vista. Si sería de 28 pulgadas, tampoco no tiene, o 27 actualmente es el más común. Los de 27 o 28 pulgadas no tiene mucho sentido que sea curvo porque hasta ahí es perfecto, a un acercamiento más o menos de medio metro a los monitores porque son pequeños, pero arriba de los 30 pulgadas, los más comunes son los de 34 pulgadas, por ejemplo, ahí la curvatura ya podría ser de 1080, acá en este caso 1800 R. Necesitaríamos una curvatura no tan prolongada, entonces como esto de acá. Muy bien, entonces a medida que nosotros vamos a elegir el monitor, vamos a elegir la distancia, el tamaño también, como vemos, tiene cierta influencia en la necesidad de elegir un monitor curvo o plano. Entonces, mientras más pequeño sea el monitor, no necesitamos curvatura. También tendríamos una mayor comodidad visual, pues los monitores curvos siguen, como su nombre lo indica, una curvatura natural del campo de visión humano con mayor precisión que los paneles planos. El beneficio en este caso es que de hecho resulta más cómodo para los ojos mirar el monitor en estas condiciones. Esto nos permite pasar tiempo frente a la pantalla sin sentir una irritación en el ojo. También tendríamos nosotros el hecho de que las imágenes se ven mucho más grandes. Al abarcar más campo de visión, las imágenes de los monitores curvos tienen la ventaja de parecer más grandes de como se veían en un monitor de pantalla plana, pues los objetos alejados ahora se han acercado a nuestra vista. También sufriría menos distorsión al acercarse más a nosotros las esquinas, pues la curvatura del monitor es capaz de reducir los casos más leves de distorsión que se presentan en los bordes de una pantalla plana como resultado de nuestro campo de visión curvo. Entonces, mientras más se aleja de nuestra visión, sufre más distorsión a las orillas de los monitores, aún sumamente más anchos. Y también el hecho de que es mucho más estético acá los diseños, pues los monitores curvos lucen realmente muy bien, muy modernos, por eso es muy atractivo adquirir este tipo de monitores. Así que si podríamos a una especie de sistematizar, podríamos decir que si voy a adquirir un monitor pequeño, abajo de las 27 pulgadas o 28 pulgadas, no es necesario que sea curvo. Arriba de 28 pulgadas, la curvatura tendríamos que elegirlo en base a la distancia que lo vamos a ver. En las especificaciones tendríamos que ver qué distancia es la que nos va a ofrecer dicho monitor. Y sabemos que esto, por ejemplo, aquí es 1 metro a 80 centímetros, 3 metros, 4 metros. Si me aparece 1000, sería 1 metro como distancia máxima. Si tengo un monitor plano, o si voy a comprar un monitor plano, y yo cómo puedo saber la distancia óptima. Generalmente hay programas, por ejemplo, esto de calcular todo online. Acá tendría para calcular la resolución de la pantalla. Por ejemplo, si digo que mi monitor es de 28 pulgadas, pero la resolución es 4K, o sea 3840 píxeles, generalmente es por 2160, eso es 4K, y le digo que es un ordenador y no un televisor. Le digo calcular. Entonces me dice acá la distancia óptima de visión es de 42 centímetros. Entonces eso es importante. Por ejemplo, si mi monitor tiene la misma resolución pero es de 49 pulgadas, ahí entonces vemos que la distancia sería mucho más todavía, de 73 centímetros. Muy bien, si cambiase la resolución, lógicamente que necesitaríamos un mayor alejamiento o acercamiento, pero automáticamente cuando hay monitores, por ejemplo 4K o 8K, me da la posibilidad de poner los tamaños normales, como si sería Full HD nuestro monitor,
Cuando, por ejemplo, en Windows digo configuración de pantallas, yo estaría utilizando una pantalla 4K. Acá me da la oportunidad, me dice qué tamaño es la recomendada, más o menos son 40 centímetros de la posición en el que nos encontramos, y me dice la recomendada, aunque el nativo sea 100%, pero se ve muy pequeño los textos, los iconos, todo eso, porque es 4K o arriba de 4K, como 5K o 8K. Entonces me da la recomendada y eso utilizamos y lo convierte el monitor como si sería Full HD, pero con una claridad increíble.